Dicen que el silencio de una casa puede pesar más que cualquier tormenta. Él lo sabía bien. Desde que la enfermedad se llevó a su esposa hace 8 meses, las paredes parecían haber perdido el color, y hasta el viento que entraba por las ventanas sonaba como un lamento. Vivía solo con sus 2 hijas pequeñas, y aunque se esforzaba cada día por sonreírles, había un cansancio que no podía ocultar. Preparaba el desayuno con manos temblorosas. Intentaba peinar sus cabellos con torpeza, y en las noches inventaba cuentos que nunca tenían el mismo calor que los de su madre. Adrián tenía 35 años, pero su rostro reflejaba el peso de alguien que había envejecido una década en pocos meses. Sus manos, ásperas por el trabajo en la carpintería, ahora temblaban al intentar hacer las trenzas de Sofía, de 7 años, o al peinar los rizos rebeldes de Emma, que acababa de cumplir 5. Las mañanas eran una batalla silenciosa. Sofía, la mayor, había aprendido a ayudar con los botones de su hermana menor y a servirse cereal sin derramarlo, pero sus ojos buscaban constantemente hacia la puerta de la cocina, esperando escuchar esa voz dulce que solía cantar mientras preparaba hot cakes con forma de corazón. Emma, por su parte, aún preguntaba cada noche cuándo volvería Mami del cielo. Y Adrián, con el corazón roto, le explicaba una vez más que Mami los cuidaba desde las estrellas, aunque él mismo dudaba si realmente había algo después de la muerte que se había llevado a Isabel tan temprano. La casa conservaba su perfume en los cojines del sofá. Sus libros seguían marcados en la página donde los había dejado. Su taza favorita, la azul con flores blancas, permanecía intacta en el estante más alto del armario porque ninguno de los 3 se atrevía a usarla. Por las tardes, cuando Adrián regresaba del taller, encontraba a sus hijas jugando en silencio. No había risas estridentes ni carreras por los pasillos. Era como si la alegría de la infancia hubiera quedado suspendida en el tiempo, esperando a alguien que ya no volvería. Los vecinos habían intentado ayudar las primeras semanas. La señora Martínez traía guisos caseros y la joven pareja del lado ofrecía cuidar a las niñas cuando él tenía que trabajar hasta tarde. Pero la pena, esa compañera silenciosa que se había mudado con ellos, los mantenía aislados del mundo exterior. Adrián había intentado contratar a una niñera, pero las niñas se negaban a quedarse con extraños. Emma lloraba inconsolablemente, y Sofía se encerraba en su cuarto hasta que él regresaba. Era como si temieran que, si dejaban entrar a alguien más, la memoria de su madre se desvaneciera para siempre. En las noches más difíciles, cuando las pequeñas ya dormían, Adrián se sentaba en el porche trasero con una taza de café frío y miraba las estrellas. Le hablaba a Isabel en susurros, preguntándole cómo hacer que sus hijas volvieran a sonreír, cómo llenar ese vacío que parecía crecer cada día en lugar de sanar. La rutina se había vuelto mecánica. Despertar, vestir a las niñas, llevarlas al colegio, trabajar pensando en ellas, recogerlas, intentar que cenaran algo nutritivo, bañarlas con más jabón que caricias expertas y acostarlas con cuentos inventados que siempre terminaban con finales felices que él mismo ya no creía posibles. Y así pasaban los días, uno tras otro, en esa casa que una vez había sido un hogar lleno de música y risas, pero que ahora parecía un cascarón vacío donde 3 corazones heridos intentaban seguir latiendo. Las niñas reían a ratos, pero en sus ojos brillaba un vacío que él no sabía llenar. No había abrazo que sustituyera a aquel que ellas seguían buscando en sueños, y él, mientras fingía ser fuerte, se preguntaba cuántas noches más podría cargar con esa soledad. Aquella tarde de octubre, el cielo se quebró en relámpagos y la lluvia golpeó los cristales con furia. Afuera, la oscuridad parecía querer tragarse el mundo. Las niñas se habían dormido temprano, agotadas por el sonido hipnótico de la tormenta, y Adrián aprovechó para revisar algunas facturas atrasadas en la mesa del comedor. Era casi medianoche cuando escuchó algo que lo hizo levantar la cabeza. Entre el rugido del viento y el repiqueteo de la lluvia, había sonado algo diferente. Aguzó el oído, pensando que tal vez había sido su imaginación, pero entonces lo escuchó otra vez, 3 golpes firmes en la puerta principal.
pausados, deliberados, como si alguien hubiera estado reuniendo valor para tocar. ¿Quién podría estar afuera en una noche como esa? ¿Acaso algún vecino necesitaba ayuda? ¿O tal vez era alguien buscando refugio de la tormenta que parecía no tener fin? ¿Te ha tocado el alma esta historia hasta ahora? Si sientes que cada palabra resuena contigo, déjanos un like y acompáñanos hasta el final, porque lo que está a punto de suceder cambiará todo lo que pensabas saber sobre el destino. Adrián se acercó a la puerta con cautela, el corazón latiéndole más fuerte de lo normal. A través de la mirilla, apenas pudo distinguir una silueta femenina bajo la lluvia torrencial. La luz del porche parpadeaba por la tormenta eléctrica, creando sombras danzantes que hacían difícil ver con claridad. Abrió la puerta lentamente y lo que vio lo dejó sin palabras. Una mujer de aproximadamente 50 años estaba parada bajo la lluvia, completamente empapada. Su cabello castaño oscuro, recogido en un moño bajo que ahora se deshacía por el agua, enmarcaba un rostro cansado pero dignificado. Sus ojos verde esmeralda brillaban con una mezcla de vulnerabilidad y determinación que lo conmovió de inmediato. Llevaba un abrigo beige que había visto mejores días y cargaba una pequeña maleta de cuero gastado que parecía contener todo lo que poseía en el mundo. Sus manos, delicadas pero marcadas por el trabajo, temblaban ligeramente, aunque no sabía si era por el frío o por los nervios. «Disculpe la molestia», dijo con una voz suave pero firme. «Sé que es muy tarde, pero ¿podría permitirme refugiarme aquí esta noche? La tormenta me sorprendió y no tengo a dónde ir». Adrián se quedó inmóvil por unos segundos, procesando la situación. Su instinto protector luchaba contra la desconfianza natural hacia los extraños. ¿Quién era esta mujer? ¿De dónde venía? ¿Por qué había llegado exactamente a su puerta en medio de la noche? Pero había algo en sus ojos, una tristeza profunda que reconocía porque la veía cada día en el espejo, que le hizo abrir la puerta un poco más. «Por favor», insistió ella notando su vacilación. «Solo hasta que aclare. No quiero ser una molestia. Puedo dormir en el sofá o incluso en el porche si es necesario». En ese momento, como si el universo hubiera orquestado la escena, escuchó pequeños pasos descalzos bajando las escaleras. Sofía apareció detrás de él, frotándose los ojos con sus pequeños puños. «Papá, ¿quién es?», preguntó con esa curiosidad inocente de los niños. La mujer se agachó ligeramente, quedando a la altura de la niña, y le sonrió con una calidez que Adrián no había visto en meses. «Hola, pequeña. Soy una viajera que se perdió en la tormenta». Sofía la observó con detenimiento, sin el miedo que solía mostrar hacia los extraños. Había algo familiar en esa mujer, algo que no podía explicar pero que la tranquilizaba. Emma también apareció, más pequeña y soñolienta, cargando su conejo de peluche rosa. Al ver a la mujer, se acercó sin inhibiciones y, para sorpresa de todos, tomó su mano empapada. «Estás muy mojada», dijo con preocupación. «Papá, ¿podemos darle una toalla?». El corazón de Adrián se ablandó al ver la reacción natural de sus hijas. Eran ellas quienes tomaron la decisión por él. «Claro que sí», respondió finalmente, haciéndose a un lado. «Por favor, pase. Debe estar helada». La mujer entró con cuidado como si fuera consciente de que estaba pisando terreno sagrado. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala. Las fotografías familiares en las repisas, los juguetes dispersos, la manta que Isabel solía usar para acurrucarse en el sofá. «Gracias», murmuró, y había tanta gratitud genuina en esa palabra que Adrián sintió que había tomado la decisión correcta. «Sofía, ve por algunas toallas limpias», le pidió a su hija mayor. «Emma, ¿puedes ayudar trayendo unas pantuflas de mamá?». Emma asintió entusiasmada, feliz de tener una misión importante. Corrió hacia el cuarto principal y Adrián sintió una punzada en el pecho al pensar en las pantuflas de Isabel, que seguían exactamente donde ella las había dejado. «Perdone que pregunte», dijo Adrián mientras la mujer dejaba su maleta junto a la puerta. «¿Viene de muy lejos? No recuerdo haber visto su cara en el pueblo».
Ella dudó un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. Estaba regresando a casa, o al menos al lugar que una vez consideré mi hogar. Pero el autobús se descompuso a unos kilómetros de aquí, y el conductor dijo que no habría repuesto hasta mañana. Las niñas regresaron con las toallas y las pantuflas. Emma, con esa espontaneidad que solo tienen los niños, se acercó a la mujer y le dijo: «Hueles como las flores del jardín de mamá». Un silencio extraño llenó la habitación. La mujer se agachó para quedar a la altura de Emma y la miró con ojos que se habían llenado de lágrimas contenidas. «¿Tu mamá tenía un jardín?», preguntó con voz suave. «Tenía», corrigió Sofía con tristeza. «Ya no está con nosotros. Está en el cielo cuidando las estrellas». La expresión de la mujer cambió completamente. Una sombra de comprensión y dolor cruzó por su rostro, como si acabara de entender algo fundamental sobre la casa donde había pedido refugio. «Lo siento mucho», susurró, y Adrián supo que esas palabras venían de un lugar profundo y sincero. Mientras ella se secaba el cabello con la toalla, Adrián no pudo evitar notar que había algo más en su historia. La forma en que había llegado exactamente a su puerta, la manera en que sus hijas la habían recibido sin miedo, y sobre todo, esa extraña familiaridad que parecía flotar en el aire. «¿Cómo se llama?», preguntó Emma, siempre directa. La mujer sonrió por primera vez desde que había llegado. «Me llamo Carmen», respondió. «Carmen Delgado». Y en el momento en que pronunció ese nombre, Adrián sintió que algo se movía en su memoria, como un eco lejano que no lograba ubicar completamente. ¿Por qué ese nombre le resultaba tan familiar? ¿Y por qué Carmen había aparecido en su vida justo en la noche en que más necesitaba creer que el destino aún tenía planes buenos para su familia rota? Carmen se sentó en el borde del sofá, aún envuelta en la toalla, mientras Adrián preparaba té caliente en la cocina. Las niñas se habían acomodado en el suelo frente a ella, fascinadas por esta visita nocturna que había roto la rutina silenciosa de su hogar. «¿De verdad venías en autobús?», preguntó Sofía, siempre la más inquisitiva. Carmen sonrió con ternura. «Sí, pequeña. A veces los viajes más importantes se hacen en los medios más humildes». Emma, que había estado observándola con detenimiento, se acercó un poco más. «Tienes los ojos del color del mar», dijo con esa poesía natural de los niños. «¿Has visto el mar, Emma?», preguntó Carmen. La pequeña negó con la cabeza. «Pero mamá me contaba historias sobre sirenas que vivían donde el agua es verde como tus ojos». Un silencio cargado se instaló en la habitación. Carmen cerró los ojos por un momento, como si esas palabras hubieran tocado algo profundo en su interior. Adrián regresó con una bandeja con tazas humeantes y algunas galletas que había encontrado en la despensa. Al ver la escena, sus hijas completamente cómodas con esta extraña, y Carmen mirándolas con una mezcla de nostalgia y dolor, sintió que algo estaba sucediendo que iba más allá de una simple petición de refugio. «Espero que el té de manzanilla esté bien», dijo entregándole una taza. Carmen tomó la taza entre sus manos y aspiró el aroma. «Es perfecto», murmuró. Isabel siempre decía que el té de manzanilla podía curar cualquier pena del alma. La taza se deslizó de las manos de Adrián y se estrelló contra el suelo, salpicando té caliente por todas partes. «¿Cómo dijo?», preguntó con voz temblorosa. Carmen se quedó paralizada, dándose cuenta de lo que acababa de revelar. Las niñas miraron entre su padre y la extraña mujer, sintiendo que algo importante acababa de suceder, pero sin entender qué. Yo conocí a una Isabel hace muchos años», dijo Carmen lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado. «Mi esposa se llamaba Isabel», susurró Adrián. «Isabel Morales». Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas que ya no pudo contener. Isabel Morales, que trabajaba en la floristería del centro hace 15 años, que tenía una risa que podía iluminar cualquier día gris, que soñaba con tener una familia numerosa y una casa llena de música. Adrián se dejó caer en el sillón, completamente abrumado. Usted la conocía». «Éramos amigas»,
confirmó Carmen con voz quebrada. Mejores amigas. Trabajábamos juntas en la floristería de don Fernando. Compartíamos sueños, secretos, esperanzas. Sofía y Emma se miraron confusas, pero intrigadas. Su madre nunca les había hablado de una amiga llamada Carmen. Pero entonces, balbuceó Adrián, ¿por qué nunca? Isabel nunca mencionó. Carmen se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Porque hace 12 años tuvimos una pelea terrible, una discusión sobre decisiones que yo tomé y que ella no pudo entender. Palabras duras se dijeron de ambos lados, y yo, orgullosa y herida, decidí irme del pueblo sin despedirme. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando la lluvia que aún caía con fuerza. Cuando me fui, prometí que nunca regresaría, pero las promesas que hacemos en el dolor a veces son las más estúpidas de todas. ¿Y por qué regresó ahora?, preguntó Adrián, tratando de procesar toda esta información. Carmen se volvió hacia él, y en sus ojos, verde esmeralda, había una vulnerabilidad que lo conmovió profundamente. Porque hace 3 semanas recibí una carta que había estado esperándome en la oficina postal de mi antigua dirección durante meses. Adrián sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Una carta de Isabel, continuó Carmen, fechada 2 semanas antes de que ella partiera. Se acercó a su maleta y con manos temblorosas sacó un sobre amarillento que había sido abierto y cerrado muchas veces. En esta carta me pedía perdón por las cosas que me dijo hace años. Me contaba sobre su esposo maravilloso, sobre sus 2 hijas hermosas. Me decía que había estado buscándome porque quería que conociera a su familia, que quería que fuéramos amigas otra vez. Emma se acercó a Carmen y tomó su mano libre. ¿Mamá te escribió una carta? Carmen se agachó para quedar a la altura de la niña. Sí, pequeña. Tu mamá me escribió la carta más bonita del mundo. Me decía lo orgullosa que estaba de ustedes 2 y cuánto las amaba. Sofía, siempre la más perceptiva, hizo la pregunta que Adrián no se atrevía a formular. ¿Y por qué llegaste aquí a nuestra casa justo esta noche? Carmen miró a Adrián por encima de las cabezas de las niñas. Porque en la carta Isabel me daba su dirección. Me decía que siempre habría una taza de té esperándome en su casa, sin importar cuánto tiempo hubiera pasado. Se secó otra lágrima antes de continuar. Vine a buscar el perdón que nunca pude pedirle en vida. Vine a conocer a la familia de la que me había hablado con tanto amor. Pero cuando llegué al pueblo esta mañana y pregunté por ella, le dijeron que había muerto, completó Adrián con voz ronca. Carmen asintió, incapaz de hablar por el nudo en la garganta. Pasé todo el día caminando por el pueblo, tratando de reunir valor para venir aquí. No sabía si ustedes querrían verme, si acaso Isabel les había hablado de mí, si mi presencia les traería más dolor. Emma soltó la mano de Carmen y corrió hacia donde su padre guardaba las fotos familiares. Regresó con un álbum y comenzó a hojearlo hasta encontrar lo que buscaba. «¡Mira!», gritó emocionada. «¡Aquí estás tú!». Carmen se acercó y vio una fotografía antigua donde aparecía junto a Isabel, ambas jóvenes, sonrientes, con uniformes de la floristería, abrazadas como las mejores amigas que una vez fueron. «Mamá nos contaba de su amiga Carmen», dijo Sofía suavemente. «Nos decía que un día vendrías de visita y que nos enseñarías a hacer coronas de flores como las que hacían juntas». El silencio que siguió fue diferente. No era el silencio pesado de la soledad, sino el silencio sagrado del destino, cumpliendo una promesa que había estado esperando el momento perfecto para manifestarse. ¿Acaso había sido una coincidencia que Carmen llegara esa noche? ¿O había algo más grande, algo que Isabel había puesto en movimiento desde donde quiera que estuviera, para que su mejor amiga encontrara a su familia rota justo cuando más necesitaban creer en la esperanza otra vez? La tormenta comenzó a calmarse mientras Carmen hojeaba el álbum de fotografías con las niñas acurrucadas a ambos lados. Adrián había encendido la chimenea y el crepitar de las llamas creaba una atmósfera cálida que contrastaba con la frialdad que había dominado esa casa durante meses. «Esta es del día que se graduó de la escuela de enfermería»,
explicaba Sofía, señalando una foto de Isabel con birrete y toga. «Mira, está sonriendo igual que tú». Carmen estudió la imagen con detenimiento. Era cierto. Había algo en la sonrisa de Isabel, en la forma en que sus ojos se arrugaban en las esquinas, que se parecía a la suya propia. «Siempre quiso ser enfermera», recordó Carmen con nostalgia. Decía que quería curar corazones rotos. Emma, que se había estado quedando dormida contra el brazo de Carmen, de repente se incorporó. «Mamá curaba nuestros raspones con besitos», dijo. «¿Tú también sabes curar con besitos?» Carmen sonrió y le dio un suave beso en la frente a la pequeña. «Los besitos mágicos son algo que todas las mujeres que han amado mucho saben dar», susurró. Adrián, que había estado observando la escena desde su sillón, sintió una calidez extraña en el pecho. Hacía meses que no veía a sus hijas tan relajadas, tan felices. «Carmen», dijo suavemente, «¿podrías contarnos más sobre Isabel cuando era joven? Las niñas solo conocieron a su madre como mamá, pero me encantaría que supieran cómo era cuando tenía sueños por cumplir». Los ojos de Carmen se iluminaron con los recuerdos. Oh, su madre era especial desde muy joven. Tenía esta manera de ver la belleza en las cosas más simples. Podía pasar horas arreglando un ramo de flores hasta que cada pétalo estuviera en el lugar perfecto. Se levantó y caminó hacia la ventana, donde había notado algunas plantas marchitas en el alféizar. «¿Puedo?», preguntó señalando las plantas. Adrián asintió, curioso por ver qué haría. Carmen comenzó a examinar cada planta con cuidado, removiendo hojas secas, ajustando la tierra, reposicionándolas para que recibieran mejor la luz. Isabel me enseñó que las plantas, como las personas, a veces solo necesitan un poco de atención y amor para volver a florecer, explicó mientras trabajaba. Sofía se acercó, fascinada. Mamá siempre decía que yo tenía manos de jardinera como ella. «¿Te gustaría ayudarme?», preguntó Carmen, y pronto tenía a ambas niñas ayudándola a cuidar las plantas olvidadas. Adrián las observaba trabajar juntas y se dio cuenta de algo extraordinario. Por primera vez desde la muerte de Isabel, sus hijas se veían completas, como si una pieza que faltaba hubiera encontrado su lugar. «Carmen», dijo hesitante, «¿por qué realmente se pelearon usted e Isabel?». Carmen se detuvo en su tarea y miró a las niñas, que estaban concentradas regando una pequeña violeta africana. «Era joven y tonta», comenzó lentamente. «Isabel se había comprometido con un hombre del pueblo vecino. Yo pensé que no era bueno para ella, que la alejaría de sus sueños. Le dije cosas horribles sobre el matrimonio, sobre cómo los hombres solo limitaban a las mujeres». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente, pero no era realmente sobre él. Era sobre mi propio miedo al compromiso, mis propios fracasos amorosos. Estaba proyectando mis inseguridades en la felicidad de mi mejor amiga. «¿Y qué pasó con ese compromiso?», preguntó Adrián, aunque algo en su interior ya conocía la respuesta. Carmen sonrió con tristeza. «Isabel lo rompió. Terminó siguiendo mi consejo y alejándose de lo que podría haber sido un gran amor. Y cuando se dio cuenta de lo que había perdido, me culpó por haberle llenado la cabeza de dudas». Emma levantó la vista de su planta. «Pero mamá nos decía que papá era el amor de su vida». Carmen miró a Adrián con ojos llenos de significado. «Sí, pequeña, tu papá fue el amor de su vida, pero hubo otro antes que él, uno que perdió por escuchar a una amiga confundida y amargada». El silencio se extendió por la habitación mientras Adrián procesaba esta revelación. Isabel nunca le había contado sobre un compromiso roto, sobre un amor perdido antes que él. «Por eso me fui del pueblo», continuó Carmen. «No podía soportar ver el dolor en sus ojos cada vez que me miraba. Y cuando finalmente te conoció a ti, cuando vi lo feliz que la hacías, pensé que tal vez era mejor que me mantuviera alejada para siempre». Se acercó a su maleta otra vez y sacó algo envuelto en papel de seda. Pero en su carta, Isabel me contaba algo más. Desenvolvió cuidadosamente el objeto, revelando un pequeño marco de plata con una fotografía que Adrián reconoció inmediatamente. Era de su boda, pero desde un ángulo que él nunca había visto.
Me escribió que había guardado esto durante todos estos años, esperando el día en que pudiera dármelo. Dijo que quería que supiera que el amor que había encontrado contigo había sido tan real y tan fuerte que había sanado todas las heridas del pasado. Adrián tomó el marco con manos temblorosas. En la foto, Isabel lo miraba con tanto amor que sus ojos se llenaron de lágrimas. «Pero hay algo más», susurró Carmen. «Algo que me pidió que te dijera si algún día nos encontrábamos». Emma y Sofía se acercaron, sintiendo que algo importante estaba por revelarse. Carmen se arrodilló frente a Adrián y tomó sus manos. «Me pidió que, si algún día te veía perdido y solo, te recordara que el amor verdadero nunca muere, solo se transforma. Y que si ella no podía estar aquí para cuidar de ustedes tres, esperaba que alguien que la hubiera amado tanto como yo pudiera hacerlo en su lugar». Las palabras flotaron en el aire como una bendición susurrada desde otro mundo. «¿Estás diciendo que Isabel...?» comenzó Adrián. «Estoy diciendo que tal vez no fue casualidad que llegara aquí esta noche», respondió Carmen. «Estoy diciendo que tal vez ella encontró una manera de traerme de vuelta a casa, no solo para pedirme perdón, sino para asegurarse de que las tres personas que más amaba en este mundo no tendrían que enfrentar solos la oscuridad». Emma se acercó y puso su pequeña mano en la mejilla de Carmen. «¿Eso significa que te vas a quedar?». Y en esa pregunta inocente, formulada por una niña de 5 años que había estado esperando que alguien llenara el vacío que su madre había dejado, se concentraba toda la esperanza de un futuro que ninguno de ellos había imaginado posible. La mañana llegó silenciosa después de la tormenta. Los primeros rayos de sol se filtraron por las cortinas de la sala, donde Carmen había pasado la noche en el sofá, cubierta con la manta favorita de Isabel, esa que Adrián no había podido guardar porque aún conservaba su perfume. Las niñas despertaron temprano, emocionadas por encontrar a su nueva amiga aún allí. Se habían acostumbrado a que las visitas se fueran rápido, a que las promesas de «volveremos pronto» nunca se cumplieran. Pero Carmen había permanecido. «¿Ya se va a ir?», preguntó Emma con voz pequeña, asomándose por las escaleras. Carmen estaba doblando cuidadosamente la manta, preparando su pequeña maleta con movimientos lentos, como si cada gesto la doliera. «El autobús llega al pueblo a las 10», respondió sin mirarlas, porque sabía que si veía sus caras no tendría fuerzas para irse. Sofía bajó corriendo y se abrazó a sus piernas. «Pero no puedes irte. Acabamos de encontrarte. Mamá te mandó aquí, ¿verdad? Para cuidarnos». Adrián apareció en la cocina, preparando café con movimientos mecánicos. Había pasado la noche despierto, luchando consigo mismo. Una parte de él quería pedirle que se quedara. Había visto la paz en los ojos de sus hijas, había sentido cómo la casa volvía a respirar con la presencia de Carmen. Pero otra parte, la parte que había aprendido a protegerse del dolor, le decía que era demasiado pronto, demasiado complicado, demasiado arriesgado. «Las niñas tienen razón», dijo finalmente sin voltear desde la cafetera. «No tiene que irse tan pronto. Puede quedarse unos días más, hasta que decida qué quiere hacer». Carmen se detuvo en su tarea de empacar. «Adrián, yo no quiero ser una carga. Ustedes están aprendiendo a sanar, a encontrar su camino como familia. Mi presencia podría complicar las cosas». Emma corrió hacia su padre y tiró de su camisa. «Papá, dile que no se vaya. Dile que mamá la mandó para quedarse con nosotros». Adrián se agachó para quedar a la altura de su hija menor, pero sus ojos se encontraron con los de Carmen por encima de la cabecita rubia. «Carmen», dijo con voz suave pero firme, «anoche usted dijo que había venido buscando el perdón de Isabel. ¿No cree que tal vez lo que necesitaba no era solo su perdón, sino también la oportunidad de hacer lo correcto?» Carmen sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «¿Qué quiere decir?» «Quiero decir que tal vez Isabel la trajo aquí no solo para que encontrara paz, sino para que nosotros también la encontráramos». Sofía se acercó a Carmen con la carta de Isabel en sus pequeñas manos. «¿Puedes leerme lo que dice mamá? Quiero escuchar sus palabras». Carmen tomó la carta con manos temblorosas
y con voz quebrada por la emoción comenzó a leer. Mi querida Carmen, sé que han pasado muchos años desde nuestra pelea, y sé que tal vez nunca llegues a leer estas palabras, pero necesito que sepas que te he perdonado hace mucho tiempo, y espero que algún día puedas perdonarme a mí también. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen mientras continuaba. Quiero contarte sobre mi vida, sobre la familia hermosa que tengo. Tengo 2 hijas, Carmen, 2 niñas preciosas que llenan mis días de música y risas, y tengo un esposo que me ama con una pureza que nunca creí posible. Emma se acurrucó contra Carmen, hipnotizada por la voz de su madre llegando a través de las palabras de esta mujer que había aparecido como un regalo del cielo. Pero Carmen, hay algo que me asusta. He estado enferma, y aunque lucho cada día, sé que tal vez no podré estar con ellos tanto tiempo como quisiera. Y cuando pienso en dejar solos a Adrián y a las niñas, mi corazón se rompe en 1000 pedazos. La voz de Carmen se quebró, pero continuó. Por eso te escribo, mi querida amiga, porque si algún día el destino nos separa demasiado pronto, quiero que sepas que siempre has estado en mis oraciones, que siempre he creído que fuiste la hermana que la vida me regaló antes de darme mi propia familia. Adrián se acercó y puso una mano suave en el hombro de Carmen. Continúe, por favor. Carmen respiró profundo y leyó las últimas líneas. Si algún día lees esta carta y yo ya no estoy, quiero que sepas que mi casa siempre será tu casa, que Adrián es el hombre más noble del mundo y que Sofía y Emma necesitarán a alguien que las ame con el mismo corazón de mujer que yo tengo. Alguien que entienda que ser madre no siempre significa haber dado a luz, sino saber dar vida con amor. El silencio que siguió fue sagrado. Las 4 personas en esa cocina podían sentir la presencia de Isabel entre ellos, como si hubiera encontrado la manera de estar allí para este momento crucial. Carmen, susurró Adrián, ¿cree usted en las segundas oportunidades? Ella lo miró a través de sus lágrimas. He vivido 12 años creyendo que no las merecía. Pero aquí está, dijo Sofía, con la sabiduría simple de los niños. Mamá te trajo de vuelta. Eso significa que sí las mereces. Carmen se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, donde las plantas que habían cuidado la noche anterior ya mostraban signos de nueva vida. No sé cómo ser parte de una familia, confesó. He vivido sola tanto tiempo que he olvidado cómo amar sin miedo. Emma corrió hacia ella y tomó su mano. Nosotros te podemos enseñar. Papá nos enseñó que el amor se aprende amando. Adrián se acercó, llevando consigo la fotografía de la boda que Carmen había traído. Isabel era sabia, dijo suavemente. Sabía que el amor verdadero se multiplica cuando se comparte, no se divide. Carmen miró la fotografía y luego a cada uno de ellos. A Adrián con su dolor noble y su corazón dispuesto a sanar, a Sofía con su inteligencia emocional que iba más allá de sus 7 años, a Emma con su capacidad infinita de amar sin condiciones. ¿Están seguros?, preguntó con voz temblorosa. ¿Están seguros de que quieren que una mujer rota como yo forme parte de su familia? Todos estamos rotos, respondió Adrián con una sonrisa triste. Pero tal vez eso es lo que nos hace perfectos unos para otros. Tal vez las piezas rotas de nuestros corazones encajan de maneras que los corazones enteros nunca podrían. Sofía corrió hacia la maleta de Carmen y comenzó a desempacarla. Entonces ya está decidido, declaró con autoridad. Carmen se queda. Emma aplaudió emocionada, y por primera vez en 8 meses el sonido de la risa infantil llenó cada rincón de esa casa. Carmen se cubrió el rostro con las manos y lloró como no había llorado en años. Pero estas no eran lágrimas de dolor, sino de gratitud, de alivio, de la comprensión profunda de que a veces el destino nos lleva por caminos oscuros solo para llevarnos hacia la luz más brillante. Está bien, susurró entre lágrimas. Me quedo, pero con una condición. Los 3 la miraron expectantes. Quiero que me enseñen todo sobre Isabel que no supe en estos 12 años. Quiero conocer a la mujer en que se convirtió, no solo a la niña que dejé atrás.
Y nosotros queremos conocer todas las historias de cuando mamá era joven, dijo Sofía emocionada. Trato hecho, sonrió Carmen, y se sintió como si estuviera haciendo la primera promesa real de su vida adulta. Afuera, el sol había salido completamente, secando los charcos de la tormenta de la noche anterior. Y en esa cocina llena de luz nueva, 4 corazones heridos comenzaron a sanar juntos, entretejiendo sus historias rotas en una nueva historia de esperanza. Pero, ¿sería tan fácil como parecía? ¿O el destino tenía una última sorpresa guardada para esta familia que estaba aprendiendo a renacer? 3 meses después, la casa había cambiado completamente. No solo en su apariencia física, las plantas florecían en cada ventana, las paredes habían recuperado color con nuevas fotografías familiares y el aroma a pan casero reemplazaba el silencio perpetuo, sino en su alma misma. Carmen había encontrado trabajo en la nueva floristería que había abierto cerca del centro del pueblo. El dueño, don Ricardo, había quedado impresionado no solo por su experiencia, sino por la pasión genuina con la que hablaba de las flores y su significado emocional. «Usted no arregla flores», le había dicho después de su primera semana. «Usted cuenta historias con ellas». Las mañanas ahora tenían una rutina diferente. Carmen se levantaba temprano para preparar el desayuno, mientras Adrián se alistaba para el taller. Sofía había asumido el rol de hermana mayor responsable, ayudando a Emma a peinarse y asegurándose de que no olvidara su lonchera. Pero lo más hermoso era que estas rutinas no se sentían forzadas o artificiales. Se habían desarrollado naturalmente, como si los 4 hubieran estado destinados a ser una familia desde siempre. Las noches eran especiales. Después de la cena, se reunían en la sala donde Carmen les contaba historias de Isabel cuando eran jóvenes. Les había enseñado la canción que solían cantar mientras arreglaban flores. Les había mostrado cómo hacer las trenzas francesas que Isabel había aprendido de su abuela y había llenado la casa con las mismas tradiciones que las 2 amigas habían soñado compartir algún día con sus propias familias. «¿Carmen?», preguntó Emma una noche, mientras estaban acostadas en la cama después del cuento de buenas noches. Habían establecido la tradición de que Carmen durmiera en el cuarto de huéspedes, pero las niñas siempre encontraban excusas para visitarla antes de dormir. «¿Sí, mi amor? ¿Crees que mamá está feliz de que estés aquí?». Carmen acarició el cabello dorado de la pequeña y miró por la ventana hacia las estrellas. «Creo que tu mamá orquestó todo esto desde donde está ahora. Creo que ella sabía exactamente lo que necesitábamos cada uno de nosotros». Sofía, que había estado fingiendo dormir, abrió los ojos. «¿Sabías que papá sonríe diferente ahora?». Carmen sonrió en la oscuridad. «¿Diferente cómo?». Antes sonreía con la boca, pero sus ojos estaban tristes. Ahora sonríe completo, como cuando mamá estaba aquí. Era cierto. Adrián había comenzado a sanar de maneras que ni él mismo se había dado cuenta. Ya no se levantaba cada mañana con el peso de la soledad en los hombros. Ya no miraba las fotografías de Isabel con dolor, sino con gratitud por el tiempo que habían compartido y por la manera milagrosa en que ella había seguido cuidando de ellos, incluso después de partir. Una tarde de sábado, mientras Carmen y las niñas estaban en el jardín plantando las flores que don Ricardo le había regalado, Adrián se acercó con una expresión seria. «Carmen, ¿podemos hablar?». Ella sintió un nudo en el estómago. Durante estos 3 meses de felicidad, siempre había estado esperando que alguien se diera cuenta de que esto era demasiado bueno para ser verdad, que una extraña no podía simplemente aparecer y convertirse en parte de una familia. Se sentaron en el porche trasero, el mismo lugar donde Adrián solía hablar con las estrellas cuando se sentía más perdido. «Carmen, he estado pensando mucho últimamente», comenzó, y ella se preparó para escuchar que era hora de que siguiera su camino. «Estas niñas te aman», continuó, «y tú las amas a ellas de una manera que nunca creí posible de parte de alguien que no las había visto crecer». Carmen asintió, sin saber a dónde quería llegar. «Y yo…» Hizo una pausa larga. «Yo también te amo, Carmen. No de la manera en que amé a Isabel.
Esa fue única e irrepetible, pero te amo de una manera nueva, una manera que honra su memoria mientras abraza la posibilidad de un futuro diferente, pero igualmente hermoso. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas. Adrián, déjame terminar, dijo suavemente. Sé que es complicado. Sé que hay quienes podrían no entender cómo es que la mejor amiga de mi esposa se convirtió en lo que sea que somos ahora. Pero también sé que Isabel nos dio su bendición a través de esa carta, y que estas niñas merecen crecer en un hogar lleno de amor, no de nostalgia. Se acercó a ella y tomó sus manos. Carmen Delgado, me harías el honor de ser oficialmente parte de esta familia, no solo como la mujer que llegó en la tormenta, sino como la compañera de vida que el destino nos envió cuando más la necesitábamos. Carmen no podía hablar. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras procesaba lo que Adrián le estaba pidiendo. «Pero las niñas», susurró finalmente. Como si hubieran estado esperando su señal, Sofía y Emma aparecieron corriendo desde el jardín, con tierra en las manos y sonrisas enormes en sus caras. «¡Ya era hora!», gritó Sofía. «Pensamos que nunca se lo ibas a pedir». Emma se lanzó a los brazos de Carmen. «¿Eso significa que ahora eres oficialmente nuestra nueva mamá?». Carmen las abrazó fuerte, luego extendió un brazo para incluir a Adrián en el abrazo familiar. «Significa», dijo con voz quebrada por la emoción, «que ahora somos una familia de verdad, una familia que Isabel bendijo desde el cielo». Esa noche, después de que las niñas se hubieran dormido, Carmen se dirigió hacia el cuarto donde estaba el retrato de Isabel. Se quedó parada frente a la fotografía por un largo rato, hablándole en silencio a su antigua amiga. «Gracias», susurró finalmente. «Gracias por encontrar la manera de traerme a casa. Gracias por confiar en mí con lo que más amabas. Te prometo que las cuidaré como tú lo habrías hecho, que las amaré como tú las amabas y que nunca dejaré que olviden lo especial que eras». En ese momento, una brisa suave movió las cortinas de la ventana, a pesar de que había estado cerrada. Y Carmen sintió, con una certeza que iba más allá de la lógica, que Isabel estaba allí, dándole su bendición final. Al día siguiente, Emma hizo algo que nadie esperaba. Tomó el retrato de Isabel y se lo llevó a Carmen. «Toma», dijo, con esa simplicidad profunda que solo tienen los niños. «Ahora eres tú la que sonríe con nosotros, pero mamá Isabel también quiere sonreír contigo». Y así, en esa casa que una vez estuvo llena de silencio y dolor, 4 corazones heridos encontraron la manera de sanar juntos, creando una nueva historia de amor que honraba el pasado mientras abrazaba un futuro lleno de esperanza. Porque a veces, las tormentas más fuertes son las que traen los regalos más inesperados. Y a veces, el destino usa el dolor del pasado para tejer la felicidad del mañana. Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con pérdidas transformadas en encuentros, soledades convertidas en familia, y promesas que el tiempo se encargó de cumplir de la manera más hermosa. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero nunca muere, solo encuentra nuevas formas de manifestarse, que las segundas oportunidades a veces llegan disfrazadas de tormentas, y que cuando el destino decide unir corazones, ni el tiempo ni la distancia pueden impedirlo. Hubo un momento que te conmovió profundamente. ¿Fue cuando Carmen leyó la carta de Isabel? O tal vez cuando las niñas la aceptaron como su nueva madre sin dudarlo. O quizás cuando entendiste que a veces el amor más puro es el que nace del deseo genuino de sanar el dolor de otros. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son refugio para quien necesita creer en segundas oportunidades. En este canal celebramos las historias que nos recuerdan que el destino tiene formas misteriosas de sanar corazones rotos. Una familia puede formarse de las maneras más inesperadas. El amor verdadero multiplica la felicidad en lugar de dividirla. A veces, las personas que más necesitamos llegan justo en las tormentas más oscuras. Gracias por quedarte hasta aquí, por permitir que esta historia llegue a tu corazón.
Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que nos enseñan que nunca es demasiado tarde para encontrar nuestro hogar. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón necesite recordar que los milagros existen.